buenas, buenas, buenas. ¿Cómo hablar con un libertario? Primero hay que dividirlos. Están los libertarios reales y los libertarios que hoy son macristas. Pero bueno, a tener en cuenta. Vamos a hablar de los libertarios reales, que eso es importante porque de última piensan un poco más. Eh, por ejemplo, te ponen países que progresaron. Bien, vamos a los países que progresaron, te dicen, mira lo que pasó con Corea del Sur, China no, porque China no es ejemplo a seguir, porque es un país comunista, pero que progresó y es la segunda potencia mundial. Ese discurso ya empieza a ser raro, porque te dicen, bueno, mira que este país no me gusta, entonces no va, y este país sí me gusta, entonces sí va de ejemplo. A ver, otra cosa, te pueden poner, no sé, Suiza, porque bien, vamos a hablar de Suiza y de las libertades económicas y también hablemos de que es el centro financiero del lavado de dinero, o vamos a hacernos los tontos, o Panamá, que es la lavandería de América Latina y que es el país a seguir por las libertades que tiene. Mira qué extremo de libertades, ¿no? Eso es un punto. Otras cosas, países que te ponen de ejemplo. Hay un mapita que te ponen de todos los países malos, porque son todos países comunistas, y acá los países libres son espectaculares. Bueno, el próximo que también, lo próximo a tener en cuenta es que ese mapa no tiene en cuenta las reales libertades, porque por ejemplo, eh, si vamos al caso a los que son libertarios de verdad, por ejemplo en Estados Unidos con la gobernación de Donald Trump, muchos dicen que es un gobernante populista. ¿Por qué? Porque fue muy proteccionista, hizo que, por ejemplo, empresas que se radicaban en México, porque era más barato la mano de obra mexicana y desde México se exportaba a Estados Unidos y se vendía, o sea, el consumidor final terminaba siendo el estadounidense. Donald Trump dijo no, acá esto no va, o se radican en Estados Unidos y producen y venden en Estados Unidos, o van a pagar impuestos por haber puesto la fábrica en México. Eso lo hizo a los meses que asumió. Y eso es un gesto populista. Pero a Estados Unidos no se lo considera populista. Y esas medidas pasaron antes también. Muchas medidas fueron muy proteccionistas de Estados Unidos. Entonces definamos las libertades también. Por ejemplo, te ponen de ejemplo en América Latina a Chile, un país que le va bien y progresa, pero un país que también siguió las libertades económicas y si ves en niveles de impuestos también es bajísimo, es Paraguay. Y Paraguay no se pone como ejemplo de libertades económicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un país pobre, es un país con desigualdades enormes, pero desigualdades que matan, porque dicen las desigualdades no matan. Los niveles de indigencia, los niveles de hambre, y eso pasa en un país también con libertades económicas y que se vendió que las libertades económicas, las libertades de mercado, mejor dicho, es el camino a seguir. Yo no digo que no lo sea. Yo digo que hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada pueblo, las, todo lo que hace a una nación y ver cómo es el camino. Porque si no también pregunten, eh, cuando te dicen reducción del gasto público absoluto, todo libre, perfecto, cuando en un país que tiene monopolios, que tiene oligopolios, factores de poder, y un Estado que en este caso sería un Estado débil, pero con libertades, ¿cuál sería el rol del Estado? ¿Cómo protegería el Estado el juego del libre mercado donde existen empresas tan poderosas que podrían destruir, entre comillas, a las más pequeñas? Esa transición, ¿cómo se llegaría? También se dice que, o sea, siempre alguien parece como el peronismo, que quién es más peronista y quién es menos peronista. También está quién es más libertario y quién es menos libertario, porque tratan de poner a las libertades como ejemplo, perfecto, pero acá tuvimos un gobierno que era bastante libre de mercado, si vamos al caso, como fue el gobierno de Menem, que se progresó económicamente, pero todos sabemos cómo terminó. Entonces, la panacea, ¿dónde quedó? Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. Pero bueno, pregunten cuando hablen con alguien así que exactamente cómo se haría. Te dicen evidencia empírica de otros países, pero de Argentina y de la idiosincrasia y el sentido de nación argentina, ¿cómo se lograría?
De cada 3 pesos que se gastan en Argentina, 2 son del Estado. Con la eliminación absoluta de los gastos públicos y que la gente que vive del Estado, y no solamente por ser ñoqui, sino porque trabaja del Estado legal y bien, ¿cómo se hace? ¿Qué va a pasar con esos 2 pesos que en el mercado ya no van a existir? ¿Vamos a bajar la inflación? Perfecto. Y también la gente va a dejar de consumir y va a dejar de comer. ¿Cómo se va a subsanar eso? También se llama al gobierno K, el gobierno que gobernó durante casi estos últimos 20 años, se llama un gobierno populista. Qué loco que en un gobierno populista no se sobreendeudó, no trajo deuda al país como otros gobiernos populistas tal vez sí lo hicieron. Gobiernos que ellos llamaron, o sea, también están, a esto me refiero a los libertarios macristas, que el endeudamiento que generó Macri, eso parece que no es parte de la no libertad. Depende el color o depende el partido que me guste o no. Otra cosa muy importante, en un gobierno como en estos últimos años, que gobernó el peronismo desde la mano de los Kirchner, se generaron 5 empresas unicornios, que las empresas unicornios en general no estarían sucediendo, primero en América Latina, porque somos el país con mayor empresas unicornio, y segundo, que eso no pasa en países populistas y no si supuestamente es antiempresas, porque el populismo está de la mano del comunismo, y supuestamente es antiempresas. ¿Y cómo pasó eso? Entonces esas explicaciones, estaría bueno que nos expliquen cómo pasó, o son anécdotas dentro del populismo supuesto de los K que pasaron, y cómo estas medidas que ellos quieren tomar, cómo pasaría, porque está buenísimo, es buenísimo que sea, si es el camino, sigamos para adelante y bueno, capaz que lo logramos. El Frente de Izquierda también cree que ese es su camino, y hace años que viene peleando por diciendo que porque es tan radical el concepto como el de los Frente de Izquierda. Entonces, si esta es la tercera vía o esta es una cuarta vía, lo que sea, buenísimo. Que, que se presenten y tal vez sacan más puntos. El tema es que si, como no van a llegar al poder y se dan cuenta que en realidad no estaría bueno porque no vamos a lograrlo, ¿qué va a pasar? ¿Van a terminar yendo hacia el macrismo porque es lo menos populista? Porque es raro también, porque supuestamente este gobierno es populista, pero este gobierno populista mandó una ley, un proyecto para expropiar una empresa y se fue hecho para atrás. Por protestas, por lo que vos quieras, pero en gobiernos populistas esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan en gobiernos populistas. O sea, presentó un proyecto de ley, se fue para atrás, porque dijo la verdad que no. Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque en gobiernos dictatoriales, como la dictadura acá, lo que se llama, esas cosas no pasan. Se hace y punto. Raro. Yo digo, ¿cómo se pueden generar 5 empresas unicornios en un país que supuestamente es antiempresa? Eso es lo que me llama la atención. Por eso digo, pregunten, ¿cómo pasaron estas cosas? ¿Exactamente qué? Porque otra cosa es repetir por repetir. Pero que te digan bien qué es el concepto y qué es que pintar de colores y obviar la historia de cada país y decir que ese es más libertario, por ejemplo, de Europa Central, y que vamos a obviar los cientos de años de ocupación, por ejemplo, en África, que hasta hace nada se independizaron algunos países africanos y que hasta hace nada se vivieron expropiando y sacando y explotando de ahí cosas para los países centrales de Europa. Y así avanzaron, y eso lo vamos a olvidar y vamos a decir que es solo por el libre mercado que se lograron las cosas. Un poco de historia también en el concepto. No solamente bueno, sí, porque también dice, bueno, hace 5.000 años, porque gobernaba no sé si gobernaba aquí el comunismo, no sé qué, pero cuando nació el capitalismo, todo avanzó. Perfecto, es verdad. Pero eso no es mérito de que las cosas pudieran cambiar y que mejoraran con el tiempo y de que hoy, 2020 o año 2000 para adelante,
haya países que no hayan sido necesariamente lo que pasó hace 500 años. No podemos comparar la historia de 500 años de cómo se manejaban las cosas ahora. Hace 500 años capaz que no existían empresas multinacionales que tenían más poder que una provincia o que un país en algunos casos. Y que por el juego libre de mercado la dejamos entrar y que listo, que arrase con el mercado y que se quede con todo el mercado y que ya está. Porque digo yo, si quieren un estado débil y ausente, que no se meta, se van a meter los más fuertes. O sea, quiero ver cómo la panadería de Don Pepito va a pelear con una empresa multinacional. Y ahí que no va a haber ningún interventor. ¿Cómo sería la transición de un país como está hoy Argentina a esa idea de país? ¿Cuál sería el costo? Porque te dicen, estamos parados acá y vamos a llegar acá que es la panacea. ¿Qué va a haber esos 40 días de camino, 40 años en el desierto? ¿Qué va a pasar en el medio hasta llegar a la panacea? Esa es la pregunta. Y que sea consciente, ¿no?